Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a esta revisión. Hace unos días atrás tuve contacto con la gente de Overload, los cuales me enviaron entonces uno de sus plugins para que hiciera la revisión del mismo. Este plugin que ves en pantalla, conocido con el nombre de Tape Depths, hace parte de su bundle Gems o Gemas, que es un bundle bastante famoso, bastante reconocido por muchos que estamos en el mundo de la producción musical, por la variedad entonces de plugins que lo conforman y por la calidad, sobre todo en esos plugins. Este plugin específicamente es muy útil para procesos de grabación, de mezcla, masterización. Recordemos que al grabar y al mezclar en el dominio analógico, la señal de entrada pasa por la etapa del preamplificador del canal de la consola y luego se envía a la grabadora. Luego se reproduce la cinta y la señal llega a la consola nuevamente y luego se suma en el bus de mezcla analógica. Este plugin Tape Depths simula este flujo de señal completo, todo con el fin de recrear las características tonales del proceso de mezcla analógica original. Dado que el mundo analógico de una máquina de cinta siempre está conectado físicamente a una consola, si deseamos podemos reproducir los tonos cálidos de un flujo de trabajo de mezclas analógico, ya que aquí podemos ver que este plugin cumple con esas características. Están conectados los elementos de la consola a la unidad de cinta. Este plugin utiliza lo mejor de la tecnología DSP de Overload para emular entonces la ruta de la señal completa de tres consolas analógicas que fueron legendarias o que se han vuelto legendarias y que son ampliamente utilizadas todavía en muchos estudios alrededor del mundo y que la gente de Overload pues dice que viene trabajando con las mismas desde hace más de 20 años. En conclusión, lo que hace este plugin es entonces modelar el flujo de señal analógico completo utilizando simulaciones tanto de una grabadora de cinta profesional como de un bus de consola. Vamos a pasar entonces a mirar un poco la interfaz de usuario del mismo que nos ofrece. Inicialmente empiezo a decirles que esta interfaz o este plugin se divide en tres secciones: la parte gráfica, la interfaz gráfica. La primera parte sería esta de acá a la izquierda, donde tenemos la entrada de la consola. En la parte central tenemos el simulador de cinta y a la derecha tendríamos entonces el bus de mezcla de la consola. La señal obviamente empezaría de izquierda a derecha normalmente. En la parte superior tenemos acceso entonces para activar el plugin. Vemos como inmediatamente empieza esta emulación de cintas moviéndose, bastante interesante, bastante llamativo. Si hacemos clic aquí, podemos desactivarlo en un caso dado que no quieras visualizarlo. Luego tenemos la posibilidad de movernos entre presets de usuarios con las flechas que tenemos acá. Y tenemos aquí para desplegar el menú de presets. Vienen 25 presets de fábrica. Tenemos la opción para gestionar los mismos. Podemos renombrar, borrar presets, colocar alguno de esos presets como el preset de inicio o simplemente reiniciar al preset que viene por default. Desde acá puedes sobreescribir un preset dándole clic en la parte superior, colocas el nombre, o puedes guardar tus propios presets con otro nombre simplemente desde acá y le das OK al final. Puedes hacer dos comparativas, ajustes distintos A y B para mirar qué ajuste funciona mejor con tu mezcla o con tu sonido. Y desde aquí tenemos la opción para rehacer y deshacer ajustes. Luego tenemos acá el icono de hamburguesa desde el cual accedemos a la versión del plugin. Tengo acceso al manual, a las preferencias y la autorización del plugin. Si me voy a preferencias, tenemos la opción de manipular esos parámetros, pero lo más importante acá sería activar el uso del oversampling para evitar entonces el famoso alias. Recordemos que el oversampling elimina ese fenómeno. Y tenemos para calibrar entonces el búmetro. Por defecto está a menos 14 decibeles, pero tú puedes desde acá elegir una escala de medida. Y tenemos aquí para activar o manipular el tamaño de la interfaz de usuario del plugin, lo que ellos llaman zoom. Desde acá pues por defecto está en 100, pero puedes hacerlo si quieres un poco más grande. Y desde acá cerraríamos entonces ese panel. Esa es la manera entonces de configurar la vista. Si tienes un monitor táctil, se te haría más fácil manipular los controles a mayor escala. Algo interesante es que yo puedo deshabilitar algunas secciones del plugin. Por ejemplo, si solamente quiero pasar mi audio por las consolas, pero no por la unidad de cinta, puedo apagarla. Y el audio pasaría entonces por la emulación de las consolas según el modelo que yo elija desde este menú desplegable. Tengo entonces tres consolas. En un momento hablaré de esas tres modelos entonces. Entonces simplemente tendría el audio con ese color analógico que ofrecen las consolas. Ya si quiero valor agregado y quiero las cintas, pues obviamente puedo activarlo. Podría apagar también las consolas y quedarme simplemente con el efecto de cinta, agregárselo a mi audio. Así que básicamente son como dos plugins en uno: emulador de consolas y emulador de cintas. Luego tenemos búmetros. Tenemos tres búmetros básicamente en este plugin. Tenemos los dos de los mezcladores y tenemos los que están en las consolas. ¿Ok? Tenemos entonces la opción de medir unidades de volumen y los picos o ppm. En ambos tenemos esos parámetros, y en el que está en la cinta tenemos la misma posibilidad, tanto unidades de volumen como los picos. Podemos visualizarlos entonces según lo que tú determines. En las consolas tenemos entonces los controles de entrada, el nivel de entrada. Desde aquí podemos nosotros
Podemos potenciar los niveles de entrada y podemos entonces casi que lograr distorsión en el audio. Con este logramos un poquito de saturación, casi que rayando la distorsión. Pero si el audio está disparado, pues obviamente puedes entonces controlar esos niveles de entrada con este parámetro. Con un control click regresas al valor inicial. Tenemos para activar el uso entonces de un previo. Con este mic preg puedes habilitar entonces la emulación de un pre-transformador de micrófono, y con tolerancia vamos a emular ese efecto de tolerancia discreta de los componentes originales, esas fluctuaciones, esos cambios en el efecto de audio que vamos a obtener. Luego tenemos acá también para elegir tipo de búmetro o usar niveles de salida, para activar el uso entonces de la consola y elegir el modelo básico de consola que queremos nosotros recrear. Podemos cambiar simplemente el modelo desde acá. Como les indiqué, tenemos tres modelos. S4000 viene por default, N80 y T88. Las características son las mismas, es decir, si elijo la N80 tenemos los mismos controles, si elijo la T88 tenemos los mismos controles, ¿ok? O sea, características para manipular elementos son las mismas, pero cada consola tiene su timbre característico, ¿ok? La S4000, que es la que viene por default, entonces es una mesa de mezclas muy famosa. Podríamos hablar de la SCL 4000, con un tipo de mezcla bastante limpio, muy ancho y algo agresivo también. La gente de Overloop recomienda quizás para géneros como el rock, como el pop, como el metal, aunque obviamente es susceptible de utilizarlo en cualquier género musical, dependerá de los ajustes que hagas. Luego tenemos la N80, donde vemos este cambio en la interfaz de usuario, la representan un poco más oscura, y es una consola muy popular también, dicen ellos, con un sonido más rico y cálido que puede darle entonces a tu mezcla algo más de ambiente clásico. Y tenemos por último la T88, la cual es una consola particularmente muy buscada, dicen ellos, con un tono grueso y gordo y con una personalidad reconocida debido a que tiene un gran empuje en las frecuencias medias, ¿ok? Así que aquí tienes tres colores, tres matices distintos para darle ese aire, bien sea a un sonido específico o a una mezcla. Lo ideal, yo recomendaría utilizar entonces este plugin sobre mezclas generales para darle entonces ese ambiente, ese color a todo el audio que estás mezclando o masterizando. Luego nos encontramos con parámetros como el tape speed o velocidad de cinta. Tenemos entonces tres velocidades disponibles: 30, 15, 7.5. La velocidad entonces baja, la más baja, la 7.5, te dará una mejor respuesta de frecuencias bajas, graves, pero con cierta pérdida en las frecuencias altas. Si buscas lo contrario, si quieres que tenga mejor respuesta en frecuencias altas y pérdida en las graves, te vas a ir entonces a 30. Y si buscas un equilibrio entre bajas y altas, pues te puedes quedar en 15. Es cuestión de escuchar y jugar y mirar en qué género estás trabajando para que así se ajuste al tipo de música que estás procesando. Luego tenemos arriba el control de Red Play. Tenemos niveles de grabación y nivel de reproducción. Vienen vinculados. Desde acá podemos desvincularlos si queremos, pero lo ideal es utilizarlos vinculados. En la medida que yo vaya ingresando niveles de entrada, pues él va haciendo compensación de salida, reduciendo. Con este Red Level ajustamos el nivel de sonido antes del cabezal de grabación. Incluye un circuito de tubo, de pretransformador, de micrófono, de saturación. Este playback level ajusta el nivel de señal de reproducción ya cuando sale, e incluye todos los efectos de velocidad de cinta, el bias, el water fluid y también el ruido. Tenemos luego el bias en la parte inferior, que también se le llama sesgo, que en las máquinas originales ese control servía para polarizar la cinta. Es un ajuste de polarización que agrega una señal ultrasónica entonces para reducir algunas limitaciones presentes en los cabezales magnéticos. Y Overload obviamente emularon esa característica, permitiendo entonces entender lo mejor del sonido. Tenemos dos características acá, tenemos el normal y tenemos la Over, que pues va a agregar entonces 3 decibeles adicionales al audio que estamos procesando. Luego tenemos el famoso water fluid a la derecha. Recordemos que esos efectos son modulaciones del wow a bajas frecuencias, del fluid a altas frecuencias. Entonces ahí agregamos esas fluctuaciones que eran causadas originalmente entonces por las partes mecánicas de la propia cinta. Ahora este efecto no puede faltar en las emulaciones de cinta, ya que hace parte intrínseca e inherente entonces a la parte mecánica del dispositivo. Desde acá podemos activar, como les indiqué, el uso de la cinta, y eso sería todo lo que tenemos aquí a disposición para manipular. Vamos a pasar entonces a escuchar un poco esto en acción, que podemos lograr entonces con este increíble plugin, y me voy a ir aquí al preset inicial. Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la consola S4000. Voy a apagar entonces el plugin. Tengo como referencia lo siguiente. Procedo a activarlo.
Saturamos. Modulaciones a altas y bajas frecuencias. Estoy en la S4000. Vamos a cambiar N80. Escucha los tres colores. Destacan los graves, destacan los medios. Claramente puedes partir también de los presets si no eres de los que les gusta hacer ajustes. Y vámonos por ejemplo aquí a Amazed Head, ¿ok? Vamos a escuchar un poquito de distorsión. Cinta loca con alta modulación. Y eso es básicamente, amigos, entonces nuestro emulador de cinta y de consolas Tape Depths de la gente de Overload. Un plugin que realmente vale la pena que tú lo pruebes. Tienes una trial, una versión de prueba durante 15 días totalmente funcional. Puedes irte al sitio web de Overload, te dejo enlace en la descripción de este vídeo. Descargar tú mismo el plugin, probarlo. Y si realmente llena tus expectativas, hacerte con una copia entonces de este increíble plugin, el cual realmente va a aportarle color analógico y ese matiz, esa textura y ese color de las cintas y de ese tipo de consolas que emula a tus mezclas y a tus producciones musicales. Esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así ha sido, con un like demuestras eso. Puedes comentar, puedes suscribirte al canal, activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantenerte aquí conectado porque les traeré más revisiones de este increíble desarrollador. Así que mantente aquí conectado. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para vos.